Bienvenidos a la resolución de ejercicios en este ciclo 01-2022 de la materia de química general en la temática de enlace químico. Vamos a resolver este ejercicio que tiene que ver con el enlace químico interatómico. Este ejercicio es el ejercicio o la pregunta, en este caso 11, PG 11, de su libro de texto. Al final de la unidad 2, donde aparecen todos los ejercicios, en la parte de enlace interatómico PG11, y lo vamos a leer y lo vamos a resolver. Dice de la siguiente forma: dibuje las estructuras de Lewis de los compuestos que se forman a partir de los pares de elementos mostrados y de acuerdo con la diferencia de electronegatividad entre ellos. Clasifique los interatómicos como covalente polar, Cp, covalente no polar, Cn o iónico. Y finalmente escriba la fórmula química de los compuestos binarios formados. Voy a resolver tres diferentes pares de elementos. En su libro hay entre 7 y 8. Les va a quedar a ustedes de asignación, basándonos en este video y en lo que ustedes han visto en clase, de completar esa tabla como forma de retroalimentación y de estudio de este tema. Entonces vamos a empezar. Los voy a poner literales. Voy a poner aquí literal A. Vamos a hacer el B y el C. Entonces el literal A es el hidrógeno y el fósforo. Lo primero es identificar en este caso los electrones de valencia que tienen los elementos y qué tipo de elemento es. En el caso del hidrógeno, ya sabemos que tiene un electrón de valencia. En el caso del fósforo, se encuentra en el grupo 15 junto con el nitrógeno, el arsénico. Estos elementos del grupo 15, o también conocido como 5A o 5B, dependiendo de su tabla, como son elementos representativos, el número de electrones de valencia es equivalente a su número, en este caso, de grupo representativo. En este caso, al ser el grupo 5, tiene 5 electrones de valencia. Se los dibujamos a partir de las estructuras de Lewis, ¿verdad? 5 puntitos alrededor. ¿Qué tipo de elementos son? El hidrógeno es un no metal y el fósforo es otro no metal, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes combinan un no metal con un no metal, el único tipo de enlace interatómico que podemos formar es el enlace covalente. Dos elementos de alta electronegatividad, dos no metales, van a enlazarse a partir de un enlace covalente. Entonces ya tenemos la mitad de la respuesta. Ahora hay que definir cuál es la covalencia, si polar o no polar. Antes de eso vamos a hacer la estructura de la molécula que se forma. Siempre el átomo central va a ser el que va a tener, en este caso, posibilidad de enlazar más átomos hacia él. En este caso el fósforo tiene posibilidad de enlazar hasta 3. Y acá hay que respetar la regla del octeto y la regla del dueto para el hidrógeno y la regla del octeto para los demás elementos. Recuerden que en un enlace covalente deben de combinarse tantos elementos como se necesiten para formar, en este caso, 8 electrones de valencia compartidos o propios, pero en total deben ser 8. Y para el hidrógeno, 2 electrones de valencia, transformándolo o convirtiéndolo en el gas noble más cercano a él, que es el helio. Entonces hay que respetar la regla del octeto. Si se fijan, puedo enlazar hasta 3 hidrógenos diferentes a cada una de las moléculas, de los electrones, que tiene acá el fósforo, para formar la molécula. Entonces, acá vamos a poner con un color diferente para identificar los electrones del hidrógeno. Recuerden que en un enlace covalente los electrones son compartidos, por lo que estos dos electrones de acá le corresponden tanto al fósforo como al hidrógeno. Estos dos son del fósforo solamente, estos dos de acá, fósforo hidrógeno, y estos dos de acá, fósforo hidrógeno. Entonces, al final tenemos para el fósforo 8 electrones de valencia y para cada uno de los hidrógenos 2 electrones de valencia, cumpliendo la regla del octeto y la del dueto respectivamente. Entonces, esto lo podemos representar a cada 2 electrones compartidos va a ser un enlace y esa va a ser nuestra estructura de Lewis del compuesto formado. Entonces sería el fósforo como elemento central, un par de electrones apareados solo del fósforo y 3 enlaces para los hidrógenos. De ahí nos pide
En la siguiente columna, las electronegatividades. Para las electronegatividades, ustedes se deben de ir a la página 401 de su libro en el anexo C1. C1, página 401. Y ahí en la página 401, en el C1, está la tabla de electronegatividades. Acá simplemente las escribimos. Para el hidrógeno vamos a tener un valor de 2.1. Y para el caso, en este caso del fósforo, también tenemos 2.1. Si yo quiero sacar en la siguiente columna la diferencia de electronegatividad, yo debo de hacer la resta. Se resta siempre el valor mayor del menor. Pero en este caso, al ser iguales, pues si yo resto 2.1 de 2.1 me va a dar 0. ¿ya? Tienen una diferencia de electronegatividad de 0. ¿Qué tipo de enlace va a ser? Ya sabemos que es covalente. Solo tenemos dos respuestas posibles. CP si es covalente polar y CN si es covalente no polar. ¿De qué va a depender esto? En su libro también, en la página 148, está una tabla, la tabla 2.4, que me dice la clasificación de los enlaces covalente no polar, polar y iónico, basándonos en la diferencia de electronegatividad. Entonces, en este caso dice, si la electronegatividad, la diferencia entre los átomos es menor o igual a 0.4, va a ser un enlace covalente no polar. Si varía de 0.5 a 1.7, va a ser polar. Y si es mayor a 1.7, va a ser iónico. Entonces, para el caso tenemos una diferencia de 0. Estamos en la primera fila, en el primer rango, menor o igual a 0.4. Por lo tanto, va a ser covalente no polar, ¿ya? CN. Finalmente, en la última columna tenemos la formación de la fórmula química. En este caso, el átomo central se escribe primero, P, el fósforo, y de ahí el número de hidrógenos que enlazamos. ¿ya? En este caso, hidrógenos son 3, ¿ya? pH 3. Entonces, el compuesto binario o la fórmula química binaria de esta unión entre hidrógeno y fósforo sería pH 3. Este tiene un nombre propio y se llama fosfina. Fosfina. Ya más adelante en nomenclatura vamos a aprender a nombrar diferentes compuestos que tienen nombres propios como este, formados por binarios, principalmente formados por los enlaces interatómicos que ya estudiamos. Entonces ese sería el caso A. Vamos a pasar al caso B. Hacemos el mismo análisis, arsénico y oxígeno. El arsénico está en el grupo número 5 representativo, vea 5A o B, dependiendo de la tabla que tengan, o el grupo 15, al igual que el fósforo. Vamos a tener acá 5 electrones de valencia, 3 posibles enlaces. Y el oxígeno está en el grupo 16. En este caso, a la par del grupo del arsénico, el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Vamos a poner acá. El arsénico es un no metal. El oxígeno también es un no metal. La combinación de no metal a no metal me va a dar también un enlace covalente. Lo que vamos a definir en este caso es qué tipo de enlace covalente va a ser. Si un enlace covalente polar o un enlace covalente no polar. Entonces, para esto, vea, vamos a usar las electronegatividades. Pero primero vamos a dibujar la estructura de Lewis. En este caso, hay una peculiaridad y es que en este caso las moléculas más estables del arsénico y el oxígeno ya están dadas. ¿ya? Entonces, en este caso, la molécula más estable o lo que vamos a poder cumplir el octeto, si la dibujamos, es la forma AS2 o 3. Óxido de arsénico, ¿ya? En este caso. Entonces, acá lo que hay es el intercambio de las valencias. El oxígeno tiene valencia 2, ¿ya? Se le intercambia al arsénico. El arsénico tiene valencia 3, se le intercambia y se le coloca al oxígeno. Entonces, esta forma es la que nosotros tendríamos que dar, ya que si nosotros hacemos por medio de la estructura de Lewis y los octetos, ¿ya? Yo trato de completar el octeto. Yo voy a tener que el arsénico le vamos a enlazar, por ejemplo, oxígeno. ¿ya? ¿Cuántos oxígenos le puedo enlazar? Hasta 3, ¿verdad? Por eso es el átomo central. Entonces yo le voy a enlazar 3.
se me van a completar 7, ¿ya? El arsénico va a tener su octeto lleno, pero en este caso vamos a tener que, para todos los oxígenos, solamente tengo 7 electrones de valencia. Entonces, pudiéramos en este caso resolverlo de otra forma, pudiéramos buscar una forma de enlazarlos y resolver el caso. Probablemente no nos genere la molécula más estable, pero lo pudiéramos hacer. ¿Qué se me ocurre que podamos hacer acá? Recuerden que acá podemos hacer uso de enlaces coordinados, podemos hacer uso también de enlaces dobles, ¿ya? Aquí va a depender en este caso de la distribución que nosotros queramos dar para completar el octeto para todos. Se me ocurre que pudiéramos formar un doble enlace, ¿ya?, con uno de los oxígenos, de modo que este tenga 8. Pudiéramos formar un enlace coordinado, ¿ya? El arsénico pone sus 2 electrones y voy a enlazar aquí el oxígeno, ¿ya? Y en este caso me hace falta un enlace sencillo para el electrón del arsénico que todavía no he enlazado. Y si ustedes se fijaron en el enlace o la formación del enlace dativo o coordinado que se conoce, hay un electrón que se pierde. Yo tengo que remover ese electrón, pero ese electrón realmente no se va a perder. Lo que va a ocurrir es que ese electrón se va a desplazar y va a completar en este caso al oxígeno, obteniendo en este caso el octeto para ambos. Entonces la representación no es la más estable, ¿verdad? Pero la representación que pudiéramos hacer es acá una flecha que indica que este es coordinado, doble enlace con este oxígeno, ¿verdad?, y un enlace sencillo con otro oxígeno. Entonces al final tendríamos esta forma que está acá, ¿verdad? ASO3. Lo voy a poner en otro color para que se acuerden, para que nos queden los electrones. Aquí vamos a tener el doble enlace. Y acá el sencillo, ¿verdad?, que se forma entre el arsénico y el oxígeno, y el electrón que le falta al oxígeno es el que le brinda el oxígeno dativo, ¿ya?, el que se enlazó de forma dativo, le brinda su electrón, perdón, lo movemos y lo desplazamos para el otro oxígeno. Entonces, por las electronegatividades, ¿ya?, vamos a tener nosotros que el arsénico va a tener un valor de 2, y el oxígeno va a tener un valor de 3.5. Entonces, la diferencia de electronegatividades, respetando mayor menos menor, 3.5 menos 2 me da 1,5, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo es? Es un covalente polar. ¿Cuál es la fórmula que tenemos ahorita ahí? ASO3, ¿ya? Entonces tenemos ahí ASO3 enlazados. Nos falta en este caso el cloro y el calcio. Hacemos lo mismo. Calcio está en el grupo 2, tiene 2 electrones de valencia. Y el cloro está en el grupo 17 o 7A o B, dependiendo de su tabla, y tiene 7 electrones de valencia. El calcio es un elemento metálico y el cloro es un elemento no metálico. Metal más no metal solo puede dar un tipo de enlace que se llama enlace iónico. Ya vamos a verificar, ¿ya?, por las electronegatividades si realmente es iónico. Acá lo único es que para formar el enlace iónico no se da por compartimiento de electrones, sino que este enlace iónico se da por ganancia y pérdida de electrones, donde
el elemento más electronegativo gana el electrón, el elemento menos electronegativo lo cede o lo pierde. Entonces, se va a dar en diversos pasos. ¿Verdad? En un primer paso, el calcio va a entregar un electrón, se pierde un electrón, y este electrón ¿a quién se le brinda? Se le brinda o se lo gana el cloro, ¿verdad? Entonces, en un primer paso lo pudiéramos representar de la siguiente forma. Calcio más el átomo de cloro que tenemos acá, se le va a ceder un electrón, y ¿qué vamos a obtener? Catión, calcio, ¿ya? Calcio más una carga positiva porque perdió un electrón, más ¿quién? Más cloro, vea que en este caso el cloro va a tener 8 electrones, vea, 7 más 1, 8, y vamos a tener una carga negativa. A ese cloro ya no le cabe en este caso otro electrón, ¿verdad? Porque ya completó sus 8. Entonces este calcio se va a tener que cruzar con otro cloro. Otro cloro que ande por ahí. Y le vamos a ceder el otro electrón. Entonces el calcio se transformó en este caso en calcio 2 más. ¿Ya? Ya no tiene electrones, se carga sin sus electrones y como perdió 2 se carga totalmente con carga 2 positiva. Y aquí tenemos otro cloro. Entonces la suma total de este enlace es el mismo calcio combinado con dos cloros. ¿Ya? Dos cloros con sus 8 electrones de valencia. ¿Ya? Entonces podemos representar esto por la estructura de Lewis de esta forma. ¿Ya? Yo puedo poner el enlace en este caso iónico. ¿Ya? Podemos escribir calcio 2 más. Y acá le ponemos, vea, cloro. ¿Cuántos cloros están combinados? 2, ¿verdad? Lo podemos poner como superíndice o lo ponemos nosotros como que es calcio 2 más. Y acá le agregamos a la par los dos cloros. Se mueve la pantalla, lo siento. Cualquiera de las dos es válida. Entonces, ese sería el enlace, en este caso, el enlace iónico. Vamos a analizar la diferencia de electronegatividad. En el caso del calcio, su electronegatividad es de 1. Calcio va a tener el valor de 1. Y en el caso del cloro, su valor es de 3. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia sería mayor menos menor, 3 menos 1, y eso nos da 2, ¿verdad? Entonces, tal como la teoría nos indica, un metal y un no metal van a formar un enlace iónico y la fórmula química sería KCl2, ¿verdad? O cloruro de calcio, así se va a llamar. Cloruro de calcio o KCl2. Entonces, dependiendo de qué tipo de elementos se estén combinando, así ustedes tienen que hacer el análisis de la regla del octeto y el dueto para elementos no metálicos que formen un enlace covalente, o la regla en este caso de ganancia y pérdida de electrones para formar cationes y aniones si se trata de un enlace iónico. Espero que este video sea de mucha utilidad para ustedes y nos vemos en un próximo video. Recuerden en este caso terminar
la tabla, rellenar la tabla de la pregunta 11 para que ustedes puedan comprobar que tanto han aprendido.